Voy a pedir por favor que leamos el versículo 7 de Tito 3. Dice la palabra de Dios: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia. Y venimos delante de ti, Señor, tal cual somos, suplicándote desde nuestro corazón que tu gracia, tu amor y tu poder sea manifiesto durante la exposición de tu palabra. Muéstranos tu gloria, Señor. Lléname a mí como el predicador de humildad para exponer esta verdad tan hermosa con humildad. De tal manera que no haya tropiezo en mí como canal de la exposición de tu maravillosa palabra. Te ruego también humildad para la iglesia. Es algo, Padre, que lo necesitamos. Todos necesitamos de ti para ser humildes, porque nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra vanagloria, nuestra vanidad está presente en nuestra mente siempre y muchas veces anidada al corazón. Da humildad, Señor, a tu pueblo, para que escuche tu palabra con humildad y se dobleguen a ti. Convence de pecado, de justicia y juicio, oh Señor Altísimo. Manifiesta tu poder, que tu palabra sea expuesta en este lugar con fidelidad y con poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Herederos por adopción. Si revisamos en el versículo 7 del texto que hemos leído, Pablo le dice a Tito que, refiriéndose a los creyentes que han sido justificados por su gracia, y así viniésemos a ser herederos. Al Pablo hablar y de exponer esta palabra, es decir, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, se está entendiendo que hay conceptos entrelazados que no están mencionados ahí, pero que por una deducción lógica tienen que estar. Porque los herederos, para ser heredero, según el Santo Evangelio, hay que ser hijo de Dios. Y en nuestra sociedad o en nuestra generación se escucha mucho una expresión y posiblemente ustedes la digan o ustedes piensen que es correcta cuando se dice todos somos hijos de Dios. En el sentido que podría ser correcta esta expresión es en el sentido de la creación. Por ejemplo, un alfarero toma el barro y hace dos jarrones y los tiene ahí, los pinta, ya están los jarrones terminados. Ahí están mis hijos. Lo está diciendo porque él los hizo. Es como conocemos, por ejemplo, el que inventó el motor, puedo decir, ahí está mi creación, ese motor es hijo mío. Entonces, en el sentido de la creación, pues tendría sentido decir hijos de Dios porque Dios nos creó. Pero cuando hablamos de redención, no todos son hijos de Dios. Eso lo enseña la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, no todos son herederos de las riquezas de Dios.
No toda la criatura está designada para la redención como un hijo de Dios. Entonces, si no todos son hijos de Dios, tendríamos que hacer una diferenciación entre los hijos y los que no son hijos. Pero la palabra de Dios es clara en esto. Los que son hijos de Dios han sido reconciliados con Dios y por Dios, por Jesucristo. Pero están los que no son hijos de Dios. La Biblia no dice los que no son hijos de Dios. La Biblia le llama de diferentes maneras: impíos, enemigos de Dios. Es decir, están los hijos de Dios y los enemigos, están enemistados con Dios. No hay una relación con Dios, sino una enemistad con Dios. Y es por eso que el pasaje que leíamos lo llama aún de otra manera. No sé si estuvieron atentos a la lectura que leímos durante el culto, pero en primera de Tito 3:10 se le llama hijos del diablo. Ahí está, hermanos. Espero que tengan la Biblia en su mano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque el diablo también se le conoce como el adversario, el enemigo de Dios. Y si vamos a hacer esta diferenciación entre los hijos de Dios y los enemigos de Dios, son esos que son liderados por el enemigo principal, por el adversario principal. Y por tanto, en las Sagradas Escrituras, cuando se hace esta diferenciación, los escritores y Dios mismo inspirándolos no fue muy diplomático, le llamó hijos del diablo. En Santiago le llamó enemigos de Dios. Todo el que dice que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y al final de cuentas, hermanos, esta es la realidad de todo ser humano. Es por eso que existe el ministerio de la reconciliación. Y la obra maravillosa de salvación. Entonces, si nosotros somos herederos de Dios, herederos de las riquezas de Dios, herederos de las riquezas de Cristo, es por alguna razón en especial. Es porque Cristo nos salvó y nos adoptó como sus hijos. Primera de Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, ser llamados hijos de Dios. El Evangelio de San Juan, versículo 1:12, de ser hechos hijos de Dios. No todos, hermanos, son hijos de Dios. No todos han sido adoptados como hijos de Dios. No todos son herederos de las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Y es bueno entender la doctrina de la adopción. Por eso que hemos invertido semanas explicando algunas doctrinas de la elección, la justificación, su amor, su misericordia, la regeneración, la conversión, la justificación y la adopción. Porque personalmente yo estoy convencido que en la medida que el Espíritu Santo ilumine a la iglesia
en entender la salvación, la iglesia se va a rendir por completo a Dios. Porque si hay una iluminación para entender la salvación y ver la entrega total que hizo Dios, eso no va a tener un efecto de que nosotros tengamos una rendición parcial a Dios. Eso no va a resultar en que nosotros tengamos un compromiso mediano y con su iglesia. Si entendemos realmente la salvación y somos salvos y vamos siendo iluminados por el Espíritu Santo, la rendición será total. La lealtad será total a nuestro Dios. Y una de las doctrinas maravillosas que entendemos es la doctrina de la adopción. La adopción es un acto legal. Hasta el día de hoy es un acto legal. Alguien desea, o una pareja o una persona, adoptar a alguien como hijo o como hija. Puede ser que conozcan a la criatura o que solo hayan decidido empezar a buscar y seleccionar a alguien. Pero adoptar significa que alguien que no es de la familia, del seno familiar, no ha estado en el vientre de esa madre, no ha sido semilla de ese varón. Alguien que es externo al seno de la familia pasará a ser parte de la familia, recibiendo el amor real de un hijo, la protección real de un padre, de una madre y los afectos, y será llamado un hijo o una hija. Yo conozco personas adoptadas, son hijos, pero es un acto legal donde primero esa criatura es desvinculada de su familia sanguínea. Legalmente es desvinculado y pasa ahora a legalmente estar vinculado a una nueva familia y ser parte de ella. No solo es el apellido, también son los derechos. Y pasa a ser un hijo. En el caso de nuestra adopción también es un acto legal, así como la justificación. Es un acto legal donde somos desvinculados de nuestra anterior familia como hijos del diablo. Somos desvinculados por una obra divina de ese lugar y somos vinculados a ser hijos de Dios. ¿Cuándo pasó eso? Y aquí un comercial, les recomiendo, si tienen YouTube, ir a escuchar los mensajes, las palabras de Jesús desde la cruz. La cuarta expresión de Jesús desde la cruz es el único momento que registran los evangelios que Jesús no le dijo a Dios Padre. Es el único momento donde no se refiere a él como Padre, sino que le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento que Cristo no llamó Padre, sino que llamó Dios mío, estábamos siendo desvinculados de la familia de Satanás. Todos nuestros pecados estaban siendo puestos sobre Cristo. Y porque Él hizo eso, o sea, con el único momento en que Él nos lo llamó Padre, nos permite a nosotros llamarle Padre. Por lo que pasó en ese momento,
es que nosotros le podemos llamar Padre. La doctrina de la adopción posiblemente será mejor expuesta o mejor entendida por aquel creyente devoto que sabe que ha sido adoptado. Podría darnos muchos ejemplos de lo que es la adopción. Yo una vez escuché a un pastor que había sido adoptado enseñar esta doctrina y me impactó mucho. Yo no soy adoptado, pero la verdad que en las Sagradas Escrituras y a través de la iluminación del Espíritu Santo podemos entender esta doctrina. Ahora, hay algo que está ligado directo a esta y otras doctrinas. Y quiero leer lo que dijo alguien que estudió mucho este asunto, Juan Calvino dijo: mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y estemos separados de él, todo lo que ha sufrido Cristo y ha hecho para la salvación de la raza humana sigue sin valor para nosotros. Nadie puede ser adoptado sin estar en Cristo. Nadie puede ser regenerado sin estar en Cristo. Nadie fue elegido sin estar en Cristo. Nadie puede ser justificado sin estar en Cristo. Nadie será glorificado fuera de Cristo. Nadie está siendo santificado separado de Cristo. Es lo que los teólogos llaman la unión mística con Cristo, y lo que podemos llamar de manera común esa unión con Cristo, la que nos permite poder ser adoptados. Un teólogo contemporáneo, Sinclair Ferguson, un británico, estudiando este asunto, él notó que la expresión en Cristo o expresiones similares están escritas son utilizadas por Pablo y en sus variantes al menos en 160 ocasiones. O sea que las doctrinas expresadas están ligadas directamente a Cristo. Sin Cristo no hay adopción alguna. Miremos algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Creo que vale la pena, habiendo dado esta introducción, volver a leer Primera de Juan 3. Del 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque no lo éramos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que a nosotros pecadores, enemigos, hijos del diablo en otro tiempo, para que hoy seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para sacarnos de esa familia y adoptarnos como sus hijos. Todo aquel que es entonces nacido de Dios a través de un acto de regeneración no practica el pecado, porque, vean qué lindo, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y luego nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Este solo quería que lo volviéramos a leer, pero donde quiero que vayamos es a Romanos. Vamos a Romanos, por favor. Capítulo 8. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Los que están en Cristo. Los que han sido partícipes de la regeneración, de esa obra de Dios llamada regeneración. Esos son los que son guiados por el Espíritu. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud en el pecado para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué es ese espíritu de adopción? Es eso que está en nosotros, que nos hace reconocer que somos hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre. Esta expresión también aparece en Gálatas, Abba Padre. Quiero explicar un poco de ella. Gálatas 4. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, pagase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Han escuchado mucho ustedes, Abba Padre, Abba Padre. Y cuando muchos expositores quieren explicar esto, no están explicando la doctrina de la adopción, como que no estuviese ligada a esta expresión a la doctrina de la adopción. Pero yo les enseñé dos pasajes donde está hablando de la doctrina de la adopción. Solo nos hablan de la traducción literal de lo que significa Abba. Y cuando interpretamos la Biblia, aunque esta no es una clase de seminario, pero cuando interpretamos la Biblia, nuestra escuela es interpretarla en el sentido literal, no en la traducción literal, son cosas diferentes. La traducción literal es una cosa y el sentido literal es otra. Por ejemplo, ¿saben ustedes lo que es un pelo? Un pelo, ¿verdad? Yo voy conduciendo por la calle y casi choco y digo, por un pelín no choqué. O por un pelo. ¿Qué estoy diciendo? Que por una distancia pequeña. Ahí pelo no significa pelo, ¿verdad? ¿Qué significa? Un espacio pequeño, un poquito. Estaba usted en una reunión social y le dice, ¿quieren un poquito más de fresco? Tal vez un pelín más, un pelito, un pelín más. Es un poquito más. Entonces, cuando vemos algunas palabras que está esa escuela que quiere traducirlo todo literal, pero no es, la Biblia no se interpreta de una traducción literal, sino de un sentido literal. ¿Qué quiso decir? Entonces, cuando está la expresión Abba Padre, que muchos solo nos quieren enseñar la traducción literal y no se están dando cuenta que la están enseñando mal, porque si la traducción mal no estaría mal, papito, papi o papá. Pero lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura, lo que nos quiere decir el que Dios a través del escritor, es que es el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo,
el que nos guía a poder decirle de manera, con una confianza, con una ternura, con una seguridad: Padre. No crea usted que es papito, no. No es una cuestión así cursi, no. Es cuando Dios lo ilumina a usted y logra entender que ya no es parte de la familia del diablo, por duro que suene, hijo del diablo, sino que Dios ha ido y lo ha rescatado y lo ha desligado de esta familia enemiga de Dios y lo ha legalmente, espiritualmente, lo saca de ahí y lo ha hecho parte de su familia, de su posesión y su hijo. Entonces, si usted se da cuenta de esa posición que tiene en Dios, desde su corazón solo se eleva una gratitud y una confianza y una ternura y una fe en que le puede llamar a Dios Padre bondadoso. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido salvo por la sangre de Cristo, usted puede tener la libertad sin errores de poder llegar a su Padre con confianza, de poder llorar en los brazos de su Padre y recibir consuelo, de poder celebrar sus alegrías abrazado del Padre y Él celebrará con usted, de poder reposar y descansar en su Padre, porque ahora los que creen en Cristo son hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahora realmente el pasaje en el que estamos estudiando no está mencionando eso de manera directa, pero entre Pablo y Tito, que lo he dicho muchas veces, que entienden mucho de doctrina, estas cosas están asumidas ahí. Él está hablando de herederos, pero los herederos de las riquezas de Dios solo son sus hijos. Aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Vean Efesios 1, por favor. Por si no me creen a mí, crean a su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vean la expresión en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, le guste o no le guste a muchos, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A muchos les gustaría ser adoptados por Bill Gates, que ya está viejito, ¿verdad? Para ir en esa herencia. Y qué pesar que no los adoptó la reina Isabel para ir ahí en una cuota, ¿verdad? Pero quién quita que algún jeque nos quiera poner ahí de hijos. No, hermano. Ustedes son hijos de Dios. Están en el testamento del Dios vivo y verdadero. Si ustedes han sido salvos, vean lo que dice siempre Efesios 1, para siguiendo el hilo, leámoslo para llegar al versículo 11. En amor, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, que éramos hijos, somos hijos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Llegamos a lo que dice Pablo a Tito. Justificados por su gracia para que viniésemos a ser herederos. Esa herencia en otro pasaje que lo acabamos de leer cerca, habla de que somos también coherederos. Yo creo que no estaría mal que fuésemos a ver el pasaje de siempre de Romanos 8. Porque en el 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos por dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La doctrina de la adopción está ahí. Y de esa herencia, perdón, que quería que leyéramos Colosenses 3:24. Vean, hermano, porque a mí me gusta que vayan a la Biblia y que se familiaricen con ella. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El tema de la herencia, de los herederos, está ahí. John MacArthur dijo, nuestra herencia no tiene límites, porque nosotros como coherederos participamos de todas las cosas que hereda por derecho propio el verdadero Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y esa expresión de coherederos sí está en Romanos 8:17. Somos herederos y coherederos. Entonces Cristo nos hace herederos. Pero hermanos, Cristo mismo es nuestra herencia. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Las riquezas de su gracia están en Cristo. Si usted tiene a Cristo, como decía Calvino, injertado en usted, usted lo tiene todo. Y la visión entonces a los afanes y las luchas de esta vida toma otro sentido porque tenemos las mayores riquezas de su gloria. Ahora, si usted no está en Cristo, usted no tiene nada. Es ahí donde toma sentido aquel verso, que al hombre de nada le sirve ganar el mundo y perder su alma. Ganar millones, títulos, medallas, empresas, utilidades, bienes, fama, fortuna, respeto, lealtad, pero no tienen a Cristo. Son enemigos de Dios. Son hijos del diablo. Y solo un acto de Dios en el corazón de la persona puede hacer que esta persona pase a ser un hijo de Dios.
Solo a través del acto divino de Dios quebrantando el corazón de un hombre, convenciéndolo de su ruina, de su pecado, de su maldad, de su perdición, y poder ver en Cristo la única esperanza para su alma, y Cristo dándole y dotándole de arrepentimiento y fe por el Espíritu Santo. Solo así puede pasar a ser un hijo de Dios y por lo tanto un heredero de las glorias eternas, una heredera de Cristo. ¿Y qué tenemos en Cristo? Tenemos perdón de pecados. Se dice tan fácil, pero es algo tan valioso. El perdón para nuestra alma. El acta de decreto, el acta de nuestros pecados, esa que nos era contraria, que sea borrada. Que Dios nos perdone por haber estado en el ejército de sus enemigos. Solo lo tenemos en Cristo. ¿Quién adopta a un enemigo? Hermanos, las parejas que van a adoptar o las personas que van a adoptar buscan un bebé inocente. Buscan a un niño de corta edad generalmente, que tendrá sus cosas, pero ellos creen que bajo sus cuidados va a mejorar. O aquel que le sonrió y les dio una sonrisa, que se portó bien con ellos, que cuando lo chinearon sintieron algo especial. Pero quien adopta a su enemigo, a alguien como nosotros, como usted. ¿Quién adopta a un impío como nosotros? Dios, en su inmenso amor y su bondad, voltea la mirada donde nadie la voltearía. Y por la sangre de Cristo valora el alma que ha perdonado y lo hace su hijo, su hija, su posesión, su familia. Por eso nos llamamos hermanos. Porque somos del mismo Padre. Hemos sido adoptados del mismo lugar. Nos han tomado y hoy somos de la familia de la fe. Por eso nos llamamos hermanos. Y vale aquí decir algunas cosas. Cuando usted ve a un hermano en Cristo, sepa que es su hermano o su hermana, que ha sido redimido con la sangre de Cristo y que va a morar en el cielo por siempre con usted. Tenga cuidado con las palabras hirientes. Tenga cuidado con las reacciones inmaduras. Tenga cuidado con la prepotencia que el diablo puede poner en usted para cómo comportarse con un hermano en la fe. Tal vez usted es más maduro, más madura y espera más madurez del otro, pero no es usted quien va a definir el grado de madurez que va a ir avanzando cada hermano en la fe. Así que mire a los demás con humildad y con amor, porque ellos también son herederos. Está atestado y ellos también están ahí, hermano. Usted no les va a quitar su derecho. No hay manera que usted se los quite. Todas estas doctrinas, ese mismo Sinclair Ferguson que dice, creo que vale la pena. Todas estas doctrinas que estamos enseñando, hermano, aunque las estamos enseñando de manera separada y tienen que ver con la doctrina de salvación, no son actos separados. Son elementos de un mismo acto. Creo que mejor voy a leer tal como lo dice él. Estar unidos a Cristo por el Espíritu significa participar en su justificación, adopción, santificación, glorificación. En Cristo estas son nuestra forma inmediata, escatológica o de fin de los tiempos
y simultánea a la vez. Y dice él, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación son categorías distintas de la aplicación de la redención y nunca deberían confundirse. Sin embargo, no deben considerarse como sucesos independientes. No es que yo estoy regenerado, pero no estoy justificado y no he sido adoptado. No, no son sucesos independientes. Son aspectos o facetas del acontecimiento único de nuestra unión con Cristo. Nosotros las separamos para un estudio lógico, pero son un solo acto, unirnos a Cristo. Y yo no sé si usted está unido o unida a Cristo. Yo no sé si usted ya ha derramado su corazón en arrepentimiento, clamando misericordia y fe, y el Espíritu Santo ha venido a usted para darle fe y arrepentimiento. Yo no sé, pero esa es la manera de unirse a Cristo. Cuando Dios obra de manera sorprendente en el alma del ser humano, lo perdona, lo regenera, y este reacciona en arrepentimiento y fe. Y entonces es justificado y es adoptado como un hijo suyo. Yo deseo de todo mi corazón que ustedes sean adoptados como hijos de Dios. Que ninguno de ustedes pueda ser de aquí en adelante llamado enemigo de Dios, sino hijo de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por la adopción que Dios hace en nosotros. Y yo quisiera que en algún momento, como dice Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Solo en Cristo alguien puede ser adoptado como un hijo de Dios. Solo en Cristo alguien puede dejar el reino de las tinieblas y venir al reino de la luz admirable. Solo en Cristo alguien puede ser levantado del fango y del lodo del pecado a la limpieza y a la pureza de la vida en Cristo. Solo por la misericordia y por la bondad de Dios manifiesta a través de Jesucristo en su muerte expiatoria, sacrificial, personal, poderosa, puede hacer que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ustedes, si son salvos, y yo, al ser salvo, podemos decir, Abba Padre. Primera de Juan 5:12, para ir finalizando. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no para que dudéis. Yo de mí no puedo tener dudas porque sé que Dios me ha rescatado. Pero no conozco los corazones de ustedes, solo Dios. Pero ustedes pueden decir desde su posición por ustedes, soy un hijo, soy una hija de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y si tienen a Cristo, hermanos, tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la herencia. Tito 1:3-7 lo dice. Y para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, a Jesucristo, el único. San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
¿Conoce usted a Cristo? ¿Se ha arrepentido ya de sus pecados? ¿Ha sido regenerado en Cristo Jesús por la gracia de Dios? ¿Desea hacerlo? ¿Cree en Dios? ¿Cree que Cristo es el Hijo de Dios y la única esperanza para su vida? ¿Cree usted que solamente en Cristo hay realmente esperanza para usted? Usted crea en Él. Crea en Él y será adoptado como un hijo de Dios y parte de la familia de la fe. Somos herederos de un reino maravilloso, donde seremos glorificados y moraremos con Él por siempre y cantaremos aleluya por siempre. Contemplaremos a Dios en toda su gloria. Tenemos a Cristo. Él es nuestra posesión y nosotros somos su posesión. Todas las riquezas de su gloria no son nuestras. Pero no se nos olvide, somos herederos por adopción. No nacimos en esa familia. Por la gracia de Dios, Él nos adoptó. Por su misericordia no nos dejó al desamparo, sino que nos adoptó como sus hijos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, te doy gracias en esta mañana, porque nos adoptaste como tus hijos y volteaste tu mirada hacia nosotros, pecadores, enemigos tuyos, hijos del diablo. Y nos sacaste de ese lugar, nos convertiste en tus hijos. Y te doy gracias por eso. Oh Señor, por aquellos que están aquí que aún no son tus hijos. Te ruego que a través de este mensaje tú ilumines su corazón y traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y los convenzas de su pecado y los salves, Señor, para que hoy sean adoptados como tus hijos y vengan a estar en comunión y en convivencia contigo y griten y giman desde su corazón, Abba Padre. Te reconozcan como Padre real, verdadero, genuino, quien se ha movido a favor de ellos. Te damos gloria por la herencia grande que tenemos, que nos has dado y de la cual desde ahora, oh Señor, disfrutamos la vida eterna, contemplando a Cristo y rindiéndote honores y gloria. Bendice esta iglesia, Señor. Ya que domingo a domingo tu palabra sea escuchada. Haz que domingo a domingo los corazones de los que oyen sean quebrantados. Haz que domingo a domingo haya convicción de pecado en nosotros, arrepentimiento y fe. Aquí estamos, tu iglesia, Señor, y te damos gracias porque nos justificaste para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos adoptaste como tus hijos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermano Erasmo, podemos. Gloria a Dios por ese precioso